Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en nuestra clase número 15 de física para la gente que ya se va conectando. Como lo vimos la semana pasada, yo les dije que esta clase veríamos cantidad de movimiento o momentum, ¿ya? Como siempre lo digo para la gente que no ha visto las clases consecutivas, para que se vaya poniendo al día, chicos, porque es súper importante. Yo siempre menciono cosas de la clase anterior o de varias clases anteriores, ¿ya? Así que para que se vayan poniendo al día con la parte de física. Entonces hoy vamos a ver impulso y cantidad de movimiento. Lo que es el momento y su conservación, choques y clasificación de los choques. Entonces, esto es un pequeño resumen de lo que yo ya había hecho como una introducción la semana pasada, ¿ya? Para la gente que está preguntando, recordemos que todavía seguimos en el plan común. Esta es la última clase de fuerza, de la parte de fuerza y movimiento, entre el primero y segundo medio, ¿ya? Todavía nos quedan contenidos del plan común, pero terminamos la unidad de fuerza y movimiento. Entonces, como vimos en la clase anterior, para la gente que se conectó, empezamos a ver la idea de impulso y cantidad de movimiento y de dónde salía esta formulita, ¿sí? Entonces, primero que todo, dice, supongamos que tenemos un cuerpo sobre el cual actúan varias fuerzas. De la segunda ley de Newton sabemos que esta formulita, que es más que usada, que la hemos usado harto, ¿cierto?, en esta parte de fuerza y movimiento, que tiene que ver con la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿ya? Ahora dice que si la fuerza neta es constante, tanto en magnitud como en dirección y sentido, tenemos que... ¿Cómo llegamos a esta fórmula? Esto también lo expliqué la semana pasada, pero lo vamos a ver brevemente hoy. Fíjense que acá arriba tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, pero nosotros también sabemos que la aceleración es la variación de velocidad, la variación de la velocidad partido en tiempo. Ahora chicos, cuando yo les pongo acá las flechitas, porque tanto velocidad como aceleración son vectores, el tiempo es un escalar, por eso no le pongo una flechita arriba, ¿sí? Para la gente que le va quedando esas pequeñas dudas. Ahora, nosotros dijimos que la variación de cualquier magnitud física, fuera velocidad, tiempo, o por ejemplo acá que dice momentum, siempre es algo final menos algo inicial. En este caso, como es velocidad, va a ser velocidad final menos la velocidad inicial, ¿sí? Partido en el tiempo. Esto es una F por si acaso de final. ¿Ya? Entonces, hay que tener súper claro ya este signo, que es un triángulo, que uno lo llama delta o la diferencia de algo. Por ejemplo, si yo les pusiera delta t, una diferencia de tiempo, vamos a tener que es el tiempo final menos el tiempo inicial. Siempre, siempre cuando nos aparezca este delta, chicos, va a ser la diferencia entre una magnitud final menos la inicial, ¿ya? En este caso, como era velocidad, nos quedó velocidad final menos la velocidad inicial. Entonces, fíjense, de esta fórmula, la que está acá abajo, lo único que se hizo fue fuerza, masa por aceleración. Y acá aceleración se reemplazó por esta idea de que es esta diferencia o delta de la velocidad partido en el tiempo, ¿sí? Entonces, si nosotros trabajamos con estas dos partes que dice que la fuerza es igual a la masa por, y en vez de poner aceleración ponemos este delta de velocidad partido en el tiempo, después como el tiempo se está dividiendo pasa para este lado de la igualdad multiplicando y llegamos a esta otra igualdad que dice que fuerza por tiempo es igual a masa por esta variación de
velocidad. A este triángulo, variación, diferencias, ya, delta, de toda esa forma lo podemos llamar. Entonces, chicos, fíjense, ¿qué habíamos dicho nosotros? Que la fuerza por el tiempo representa el impulso y que por otro lado, la masa por esta diferencia de velocidad representa el momentum o cantidad de movimiento, que es lo mismo. Por ende, ¿qué podemos decir nosotros? Que el impulso es igual a la variación, por eso tiene este triangulito, variación en la cantidad de movimiento o momentum. De las dos formas está bien dicho, ¿sí? Entonces, en la semana pasada nosotros vimos un ejercicio de impulso en el cual nosotros podíamos calcular el impulso tanto multiplicando la fuerza por el tiempo o bien podíamos calcular el impulso multiplicando la masa por esta variación de velocidad. ¿Por qué podemos usar las dos partes? Porque este lado de la igualdad es igual a esta otra. Eso me está diciendo que impulso es igual a cantidad de movimiento. Ya, lo mismo para cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento nosotros ya sabemos que es masa por esta variación de velocidad. Pero como es igual al impulso, yo igual lo podría obtener con este otro lado de fuerza por tiempo. Ya, esa es la idea de esto, de que el impulso sea igual a la variación de la cantidad de movimiento o momentum, que yo puedo calcularlo tanto de fuerza por tiempo, cualquiera de las dos magnitudes, o masa por esta variación de velocidad, ¿sí? Entonces, esto también lo vimos la semana pasada del impulso. Estoy haciendo un resumen para que no quedemos tan perdidos de dónde salen estas fórmulas de que fuerza por tiempo es igual a masa por esta variación de velocidad, ¿cierto? Entonces dice, el impulso. El efecto que produce una fuerza que actúa sobre un cuerpo depende del tiempo que está actuando. Para medir este efecto se mide la magnitud del impulso. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que cuando yo aplico una fuerza sobre un cuerpo, yo voy a tener un efecto, ¿cierto? Miren, yo estoy sentado en una silla con ruedas. Yo estoy en este momento en reposo porque no hay ninguna fuerza o alguien, por ejemplo, una persona empujándome, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora si viene una persona y me empuja? Va a aplicar una fuerza sobre mí y por ende yo me voy a mover. A esto se refiere esta idea de que, de hecho, cuando hablamos de impulso y cantidad de movimiento, hace mucha relación de cuando vimos la primera ley de Newton, que es la ley de inercia, que dice que, miren, voy a volver a anotar la formulita que vimos delante. Nosotros llegamos a esta formulita, que el impulso era igual a la variación del momentum angular, ¿cierto? Entonces, el impulso dijimos que era fuerza por tiempo, y por otro lado la cantidad de movimiento era masa por este delta de velocidad o variación de velocidad, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esta fórmula, chicos, es súper importante, ya no se lo olvide, fuerza por tiempo igual a masa por delta de velocidad. Entonces, ¿qué es lo importante analizar de esto? Que según nosotros, la primera ley de Newton, chicos, ¿qué dice? Dice que si algo está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué significa eso? Que va como con una velocidad constante, ¿cierto? Velocidad constante, cuando hablamos de lo constante, significa que siempre el mismo numerito, ¿ya? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, el mismo caso que yo le estaba dando, si yo estoy en reposo y no hay nadie empujándome o actuando una fuerza externa sobre mí, yo voy a seguir en reposo. ¿Qué pasa ahora si alguien me empuja? Yo voy a salir de este estado de reposo y me voy a empezar supongamos que esta no es mi mano, es una mano de una persona que me está empujando y yo me voy a empezar a mover. Entonces, ¿qué significa esto? Que el efecto que produce una fuerza, ¿ya? Es lo que nosotros denominamos impulso. Eso es súper importante. Y fíjense, súper coherente con esta idea de que fuerza por tiempo es igual a masa por velocidad. Claro, porque supongamos que a mí me empujan solamente por 2 segundos, o sea, están aplicando una fuerza con una determinada magnitud por un determinado tiempo. Supongamos a mí me empujan con una fuerza de 30 newton durante 2 segundos, ¿ya? Entonces, inicialmente, mi velocidad inicial va a ser 0 porque yo estaba en reposo, pero mi velocidad final ya no va a ser 0 porque yo me voy a estar moviendo. Entonces, toda fuerza que uno aplica a un cuerpo tiene un efecto, por lo general, de esto de el movimiento, ¿ya? Ahora, si ya está en movimiento, por ejemplo, en el caso que yo les decía que, como dice la ley de inercia, la primera ley de Newton, que si un cuerpo se está moviendo con velocidad constante, supongamos así, todo el rato yo me estoy moviendo con la misma velocidad, por ejemplo, a 5 metros partidos por segundo, si me muevo constantemente mientras una fuerza externa no se aplique sobre mí, yo me voy a seguir moviendo con esta velocidad, ¿ya? Sí,
esto ya lo vimos, pero lo estamos porque tenemos que ver ahora la parte de momentum. Entonces estamos haciendo un resumen sobre lo que era el impulso, ¿ya? Y para entender más de dónde sale esta idea de que fuerza por tiempo es igual a masa por esta variación de velocidad, ¿ya? Entonces acá dice, el impulso es el producto entre una fuerza y el tiempo durante el cual está aplicada. Es una magnitud vectorial, ¿sí? Eso era súper importante que también lo mencioné. El impulso es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque es la multiplicación de la fuerza por el tiempo y la fuerza es un vector. Por eso el impulso también es un vector, que quiere decir que tiene sentido dirección, ¿ya? Y gráficamente el impulso se representa de tal forma. Dijimos que el área, por ejemplo en este caso, que creo que no se ve completa la imagen, de hecho... Quiero que me digan si se les ve cortado, por ejemplo, aquí a los costados. ¿Sí? Que alguien me lo pueda confirmar. Si, por ejemplo, la fórmula aquí le sale como cortada o le sale correcto. Bueno, pero nosotros vimos que el área, por ejemplo, en este caso, que es un rectángulo, nos daba lo que era la magnitud del impulso. Entonces, vamos ahora entonces con la cantidad de movimiento, que era el momentum, que era la otra parte que nos faltaba por ver, ¿cierto? Esto fue un pequeño repaso de la clase anterior sobre el impulso. Para la gente que no la vio, hicimos unos ejercicios, así que para que la revisen. Ahora, la cantidad de movimiento. Un cuerpo en movimiento tiene la capacidad de ejercer una fuerza sobre otro que se encuentra en su camino. Llamaremos momento lineal o cantidad de movimiento a la magnitud que nos permite medir esta capacidad. ¿Por qué acá compara, chicos, dos cuerpos? Porque dice que un cuerpo que está en movimiento tiene la capacidad de ejercer una fuerza en otro cuerpo que está en movimiento. ¿Ya? Esto, ¿por qué es tan importante? Porque nosotros después vamos a ver choques. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la gente que juega pool, ¿ya? Si nosotros tenemos una pelotita en reposo y viene una en movimiento y choca, ¿qué hace? Que la otra se mueva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Un cuerpo que está en movimiento tiene la capacidad de realizar una fuerza en el otro, incluso para ponerlo en movimiento. Ya a este fenómeno lo que nosotros llamamos, o como a la magnitud que nos permite medir esta capacidad, es lo que nosotros llamamos cantidad de movimiento, ¿sí? Nosotros ya sabemos que el momentum o cantidad de movimiento también es un vector, porque estamos multiplicando la masa por la velocidad, ¿sí? Recuerden que fuerza por tiempo, que era un lado era el impulso, y el otro lado, que era masa por esta delta de velocidad. Recordemos que la velocidad es un vector, por eso el momentum también es un vector. Era masa por velocidad, ¿cierto? Entonces, impulso igual a momentum, pero por un lado nosotros podemos calcular solo el impulso como fuerza por tiempo y por otro lado también podemos calcular el momentum solo como masa por velocidad, ¿sí? Ahora, con respecto a las magnitudes, como impulso y momentum son iguales, significa que sus magnitudes también son iguales, chicos. Eso, siempre cuando nosotros trabajamos con igualdad tenemos que tener coherencia también en las unidades de medida. Entonces, unidades de medida en el sistema internacional la podemos expresar de estas dos formas. Newton por segundo o kilogramos metros partidos por segundo. ¿Por qué? Para la gente que siempre tiene como dudas con las unidades de medida, ¿cómo nosotros podemos saber en qué se mide, por ejemplo, el momentum? Porque fíjense, en este caso tenemos masa. En el sistema internacional, que fue una de las primeras clases que vimos, dijimos que la masa se medía en kilogramos y por otro lado aquí hay un por y la velocidad en sistema internacional es metros partidos por segundo. Entonces, ¿cuál es la unidad de medida del momentum? Kilogramos metros partidos por segundo, que es esto que está aquí. Porque yo les puse Newton segundo, es exactamente lo mismo, porque recordemos que el impulso es igual a fuerza por tiempo. Todas las fuerzas, chicos, se miden en Newton. Entonces acá sería Newton y el tiempo en sistema internacional es segundo, ¿sí? Por eso Newton segundo es lo mismo que kilogramos metro segundo. Y ustedes van a decir, ¿pero cómo? Si no es lo mismo. Pero nosotros sabemos que Newton es una unidad de medida que sale de... ¿Dónde, chicos? Sale de kilogramos metros partidos por segundo al cuadrado. A esto completo se le llama Newton y se le llama Newton debido al científico que lo descubrió. Nada más que eso, ¿cierto? Que era la segunda ley de Newton, que decía masa por aceleración. Entonces, fíjense, si yo lo reemplazo aquí, vamos a tener que Newton es kilogramo por metro partido en segundo cuadrado y después por segundo, por este segundo que está acá, que es del tiempo.
Se va a simplificar este segundo con un segundo de acá y me queda que esta unidad es lo mismo que esto. Entonces, cuando ustedes estén dando la PSU, importante siempre ver, si a mí me preguntan algo y yo voy a las alternativas y me están dando newton segundo o esta unidad de medida son exactamente lo mismo y analizamos por qué. Y tener siempre súper en cuenta que las unidades que involucran a newton están todas en sistema internacional, o sea, kilogramos, metro y segundo. Si estuvieran, por ejemplo, en CGS, que también lo analizamos, estarían, en vez de kilogramos, sería gramos. En vez de metros, sería centímetros. Y los segundos, en ese caso, se mantienen, ¿sí? Así que, chicos, no se vayan a confundir con eso. Newton por segundo es lo mismo que kilogramo metro partido segundo kilogramo por metro partido en segundo, ¿ya? Y sí, alguien me pregunta, ¿qué es P? Es el momentum. El impulso se pone con una letra I, fácil, ¿cierto? Impulso, la letra I. Momentum o cantidad de movimiento no se pone con una letra M. ¿Por qué? Porque siempre la M se usa para la masa, por eso no es conveniente poner momentum o cantidad de movimiento con una M, porque se nos puede confundir las magnitudes físicas. Entonces la P viene siendo la que representa la cantidad de movimiento, ¿ya? Sigamos, el momentum y su conservación. ¿Por qué es tan importante, chicos, el momentum y su conservación? Siempre que cuando hablen de conservación, por ejemplo, después vamos a empezar a ver la parte de energía. ¿Qué quiere decir que algo se conserva? Quiere decir que inicialmente va a ser igual que el final. Entonces, en este caso, como nosotros nos vamos a focalizar en los choques, de hecho, cuando nosotros estudiamos momentum, por lo general lo que más se ve son los choques de los cuerpos. Quiere decir que el momentum antes del choque va a ser igual al momentum después del choque. Siempre que se habla de conservación de alguna magnitud, chicos, eso es lo que quiere decir, que lo antes o lo inicial es igual a lo final o lo que viene después. Por ejemplo, la conservación de energía, que no vamos a dar detalles, pero que la vamos a ver, cuando nosotros veamos, por ejemplo, la conservación de la energía cinética, vamos a decir que la energía cinética en un punto o inicial va a ser igual a la energía cinética final. A eso se refiere con la conservación siempre. Lo inicial es igual a lo final. En este caso es exactamente lo mismo. Veamos de dónde sale esta idea de que el momentum se conserva. Dice que sabemos que para el caso de fuerzas que actúan sobre un solo cuerpo, acá vamos a analizar como si, por ejemplo, lo que le acabo de decir yo, como si a mí algo me empujara, ¿ya? Un solo cuerpo, no dos. Cuando hacemos choques vamos a tener dos cuerpos, ¿ya? Por donde vamos a tener un momentum para el cuerpo 1 y para el cuerpo 2. Pero acá solo haremos el análisis para un cuerpo. Entonces sabemos que para el caso de fuerzas que actúan sobre un solo cuerpo, ya vimos fue la primera formulita que vimos, que la fuerza por el tiempo, que era el impulso, es igual al momentum, que era igual a la masa por este delta de velocidad, variación de velocidad, que era final menos inicial, ¿cierto? Sabíamos eso. Y por otro lado, que es lo mismo que está arriba, sabíamos que el momentum, o sea que el impulso es igual a este delta de momentum. Si estamos hablando de un delta de momentum, así como igual un delta de velocidad, siempre hablamos de algo final menos inicial. O acá a ustedes les pueden poner F o I, o le pueden poner 2 menos 1. Significa que siempre es el final menos inicial, ¿ya? No se confundan con esto de que acá yo puse F e I y acá 2 y 1, ¿ya? Es algo lo que pasa después menos lo que pasa siempre al inicio. Ahora bien, si sobre esto la fuerza neta resulta ser nula, ¿qué significa eso? Que esta fuerza que tenemos aquí en la primera fórmula es cero. No hay ninguna fuerza externa, por ejemplo en este caso yo estoy en reposo, no tengo ninguna fuerza externa que me esté, por ejemplo, sacando de mi estado de reposo para yo tener un momentum, ¿ya? ¿Por qué? Si yo estoy en reposo significa que mi diferencia de velocidad es cero, entonces en este caso yo no tengo momentum porque estoy en reposo. Ahora, ¿qué pasa si actúa una fuerza sobre mí? En ese caso ya voy a empezar de la velocidad inicial cero porque estoy en reposo, una fuerza aplica durante un tiempo y yo me voy a empezar a mover y voy a obtener una velocidad y por ende una cantidad de movimiento. Entonces en este caso, ¿qué dice? ¿Qué pasa si esta fuerza que actúa exterior es cero? Se da 0 por el tiempo, lo voy a rayar acá para la gente que no lo ve. ¿Qué pasa ahora si este valor que está aquí es 0? 0 por el tiempo, independiente de lo que sea el tiempo, me va a dar 0. ¿Qué implica esto? Que tanto el impulso como el momentum, el delta de momentum va a ser igual a 0, porque recordemos que impulso es igual a la variación del momentum. Entonces, si el impulso vale 0, el momentum también vale
0. Entonces, chicos, esto significa que si sobre un cuerpo la fuerza neta ejercida es nula, este cuerpo conservará su cantidad de movimiento. Esta expresión se conoce como el principio de conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? Debido a esto, que la fuerza que actúa sobre este cuerpo es nula, por ende, conserva su su cantidad de movimiento. Entonces me queda esto igual a 0. ¿Qué significa? Fíjense, acá hay uno, es PF menos PI, significa que PF o PI es igual a PF. En el caso de los choques, ¿qué quiere decir esto? Que el momentum antes del choque o inicial va a ser igual al momentum después de que los cuerpos choquen, ¿sí? Eso hace referencia entonces a la conservación del movimiento. Súper importante para la parte que viene ahora, que son los choques, ¿sí? Porque, acá, lo acabo de explicar, lo voy a volver a mencionar. Cuando siempre hablamos de conservación de algo, en este caso de conservación del momentum, significa que lo que era antes va a ser igual a después, se conserva, se mantiene. Entonces, se denomina choque a la situación en la cual dos o más cuerpos colisionan entre sí, ¿ya? En toda colisión, los impulsos que se ejercen entre los cuerpos son iguales en módulo y dirección, pero de sentido opuesto. Estos impulsos actúan uno en cada cuerpo. Esto es súper importante, chicos. Como los impulsos son vectores, ¿qué pasa si vienen, por ejemplo, cuando estamos jugando pool? Vienen dos bolitas y está una quieta y una choca a la otra. Al momento de chocar dice que sus impulsos tienen igual dirección y módulo, o sea, el numerito va a ser igual, pero uno va a apuntar para allá y el otro para allá. Ya, si nosotros quisiéramos hacer la flechita, eso se refiere con diferentes sentidos. Por eso, por ejemplo, acá dice que el impulso 1 es igual a menos el impulso 2, porque recordemos que para un vector este signo menos es aquel en donde yo puedo decir que van en sentidos contrarios. O sea, se vienen moviendo en esta dirección, ¿cierto? Chocan y los impulsos, por ejemplo, supongamos que este es el cuerpo 1 y el cuerpo 2. Entonces el impulso de 1 va a quedar puntando hacia la derecha y el impulso 2 va a quedar puntando hacia la izquierda. Eso se refiere con que tienen igual magnitud y dirección, pero distinto sentido, ¿ya? Y lo anterior tiene por consecuencia que la cantidad de movimiento se conserva, ¿ya? Muy similar a lo que vimos delante, pero con lo que hay que tener cuidado que en este caso el momentum sigue siendo misma dirección. Fíjense, no tenemos uno más y uno menos. Se mantiene mismo dirección y sentido, ¿ya? Pero el impulso no. El impulso tiene la misma dirección y magnitud, pero distinto sentido. Así que cuidado con eso en la parte de la conservación del momentum. Entonces, fíjense el resumen. Dice, en los choques, la cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después de este. La cantidad de movimiento se conserva, ¿cierto? Lo que he hablado todo este rato. Entonces, súper importante. Ya haciendo un pequeño resumen, porque antes de ver la clasificación de los choques, ¿qué hemos visto? Vimos que el impulso era igual a la cantidad de movimiento. El impulso nosotros lo podíamos calcular como fuerza por tiempo y la cantidad de movimiento masa por velocidad. Pero al hacer igualdades, yo igual puedo calcular el impulso como fuerza por tiempo o masa por velocidad y viceversa con la cantidad de movimiento. Al ser igualdades, su fórmula es masa por velocidad. Pero como es igual con el impulso, también lo puedo calcular como fuerza por tiempo, ¿ya? A eso se refiere esa igualdad. Ahora, es cierto que la fórmula característica para el impulso es la fuerza por el tiempo y la fórmula característica para el momentum es masa por velocidad. Después vimos que el momentum o la cantidad de movimiento se podía conservar cuando no hay una fuerza externa aplicada en el cuerpo. Por ejemplo, en este caso, no tengo ninguna... bueno, en este caso yo estoy en reposo, entonces no tengo una velocidad. Pero si yo me estuviera moviendo, por ejemplo, con una velocidad constante y no hay ninguna fuerza aplicada sobre mí, mi momento angular se va a mantener, ¿ya? Vimos que en los choques venían dos cuerpos, ¿cierto? Estos chocaban. ¿Qué pasaba con los impulsos? Eran en la misma dirección, magnitud, pero en distintos sentidos. Y vimos que en los choques, ¿qué significa? Por ejemplo, estas se están moviendo. Este es el cuerpo 1 y el cuerpo 2. El cuerpo 1 tiene su momentum, su masa con su velocidad. Y el cuerpo 2 también tiene su momentum, su masa con velocidad. Esto va a ser, la suma de estos dos va a ser el momentum inicial. Chocan y después vamos a ver que existen tres casos distintos, pero supongamos que un choque elástico. ¿Qué quiere decir esto? Que se separan
Vienen estos, se separan y después del choque, esta va a tener una masa, su misma masa, 1 y 2, pero con distintas velocidades. ¿Qué quiere decir esto? Que el momentum de antes de chocar va a ser igual al momentum después de chocar. Eso es la conservación del momentum angular. Y ahora, que es súper importante, ¿cómo podemos clasificar los choques? Porque no todos son iguales. Primero tenemos el elástico, que se dice que es el choque cuando los cuerpos se restituyen íntegramente después de la colisión. ¿Qué quiere decir esto? Que los cuerpos, es muy similar a lo que pasa con el pool. Yo cuando choco con una pelotita, otra en el pool no se hacen tiras y tampoco quedan pegadas. Estas chocan, por ejemplo, ya, viene esta pelotita, choca esta y se mueven, ¿cierto? Por separado y ninguna tiene ningún daño en cuanto a material. Ese es el choque elástico, chicos. ¿Qué quiere decir esto? Que estas chocan, puede que cambien su velocidad que ya tenían antes del choque, pero no les pasa nada y tampoco se van juntitas, se separan. ¿Cuál es el choque plástico? También llamado perfectamente inelástico. Lo pueden encontrar de las dos formas, como plástico o perfectamente inelástico. Y son aquellos que al chocar quedan unidos después del choque, moviéndose como un solo cuerpo, ¿ya? ¿Qué pasa en este caso? Vienen dos cuerpos, chocan y después del choque se van juntitos. Ya no se separan como las pelotas de pool que chocan y se separan, ¿cierto? Esa es la idea del pool, no que queden todas juntas. Pero el plástico es un choque en donde los cuerpos vienen, chocan y después se mueven como un solo cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno va a tener su velocidad antes del choque, característica y su masa, ¿cierto? Va a tener su momentum. Después del choque, cada una va a seguir teniendo su masa, eso no va a variar, pero ¿qué va a variar? Que van a tener una única velocidad porque se mueven como un único cuerpo, ¿sí? Y el choque inelástico se dice inelástico cuando después de la colisión, no colusión, nada que ver ahí, es colisión, los cuerpos quedan separados, pero algunos de ellos, por efecto del impacto, presentan deformación remanente. ¿Qué significa esto? Esto, por lo general, es lo que pasa cuando tenemos choques, por ejemplo, con los autos. Recordemos que cuando nosotros trabajamos en física, igual se idealizan un poco las situaciones, ¿ya? Porque, por ejemplo, después vamos a ver en los ejercicios que se habla de un choque elástico, cuando en realidad, realmente, por ejemplo, cuando dos autos chocan, ¿qué pasa? Es verdad, no quedan unidos, por lo general un auto choca con el otro y quedan en direcciones, quedan separados y por lo general tienen daños, ¿cierto? ¿Y a qué eso se refiere con los de formación remanente? Recordemos que cuando vimos la clase pasada y hablamos del medio elástico, el medio elástico o también los choques elásticos hace referencia a esto de que los cuerpos, en este caso, sufren un choque y los cuerpos vuelven a su situación original. ¿Ya? Por ejemplo, yo les decía la semana pasada, ¿qué pasa si yo estiro un elástico? ¿Ya? Si yo estiro un elástico y lo suelto, y de hecho hice un ejemplo con mi cole, si yo tiro el elástico y aquí estoy aplicando una fuerza sobre mi cole, ¿cierto? Si yo lo estiro, ¿qué pasa después si lo suelto? Vuelve a su forma original. A eso se hace referencia cuando hablamos de medio elástico, en este caso choque elástico. En el fondo es como que a pesar de que yo le aplico una fuerza, no le pasa nada, ¿ya? También va para los choques. Estos chocan, no les pasa nada, pero sí obviamente van a cambiar su velocidad, porque en este choque hubo una fuerza ahí de contacto que hizo que se movieran hacia otro lado y con otras velocidades, ¿ya? Así que eso con respecto a los choques. Siempre con los que se trabaja más la PSU por temas de cálculo y que son como más fáciles de escribir, es el elástico y el plástico. Entonces recordemos, elástico, bolitas de pool, vienen, chocan y se separan, ¿ya? Y la otra es plástica, que vienen, chocan y no se separan y se van juntitas, por ende la velocidad después del choque es la misma para ambas, porque se mueven como un solo cuerpo, ¿sí? Ahora, yo les puse aquí un ejemplo del choque elástico de lo que pasa, por ejemplo, fíjense en este caso. En el primer caso, la bolita que está en blanco está quietita, por eso no tiene una flecha arriba. Y la que se está moviendo es la bolita blanca, que va en dirección y sentido de la bolita. La negra va en dirección a la blanca, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando la choca? Por lo general, lo que pasa es que mueve a la bolita blanca. ¿Qué pasa? Esta es la situación 1. Tenemos una bolita que está quieta, viene otra, la choca, y esta después queda quieta y esta se sigue moviendo. Que es de repente pasa mucho en el pool. ¿Cuál es el otro caso? Que ambas se estén moviendo. Que vengan dos, choquen y, como chocan de frente, vienen dos con una velocidad, chocan y se van en la misma dirección, como en el eje X, pero en distintos sentidos a lo que venían.
Y el otro caso es que vayan las dos en un mismo sentido, que es la tercera, que van las dos para allá. Para que esto pase, la primera tiene que ir con una velocidad mucho menor que la de atrás, si no, nunca la va a alcanzar. Entonces viene la de atrás, la choca y después las dos siguen también, ¿ya? Eso era para que lo vieran más o menos lo que pasa cuando chocan dos cosas, una está en reposo, las dos se mueven en distintos sentidos o en igual sentido, ¿sí? Entonces vamos con los ejercicios y aquí nos va a quedar todo mucho más claro. Entonces para la gente que está conectada, para que ponga atención y vayamos participando todos de los ejercicios, ¿ya? De nuevo, antes de empezar, recordarles que la semana pasada también empezamos a ver esta idea de impulso y ahí hay unos ejercicios también con respecto a este tema para la gente que no lo vio se ponga al día, ¿sí? Entonces empecemos. Siempre le he dicho que es súper importante cuando nosotros hacemos un ejercicio, siempre escribir los datos que me da el enunciado. Voy a cambiar el color porque el rojo es muy feo. Ya, datos. En este caso, chicos, datos. Empecemos a leer, dice. Una persona aplica una fuerza de 30 newtons sobre un auto. O sea, significa que esto es el monito. Ya no me va a quedar muy bonito, pero se va a entender. Acá hay una persona y esta persona está aplicando una fuerza sobre este auto que le vamos a poner F. ¿Y cuánto me dice que este F? Es de 30 newtons. Es súper importante que nosotros tengamos claro en este tipo de ejercicios que las fuerzas son ¿cómo se llama? Vectores, pero por lo general se trabaja solo con las magnitudes, ¿ya? Sobre un auto que estaba en reposo. ¿Qué significa que algo esté en reposo? Que la velocidad inicial del auto es 0. Siempre que me digan algo que está en reposo, significa que su velocidad es 0. Si la fuerza me la están dando en newton, significa que todo tiene que estar en sistema internacional. ¿Qué quiere decir eso? Kilogramos, metros y segundos. Por eso yo puse la velocidad inicial como metros partidos por segundo y no kilómetros partidos en hora. ¿Ya? Después dice, por un tiempo de 20 segundos. ¿Cuál es la velocidad final del automóvil? Eso me está preguntando. ¿Cuál es la velocidad final del automóvil luego de 20 segundos? Transcurrido un tiempo de 20 segundos, ¿sí? Si la masa del auto es de 400 kilogramos. La masa es 400 kilogramos. Entonces, ¿qué les dije yo? Como al principio me da la fuerza en newton, significa que todo tiene que estar en sistema internacional. Fíjense, masa, metros, disculpen, partidos por segundo, segundo y kilogramo. Así que no tenemos que hacer ninguna transformación de unidad, ¿sí? ¿Qué es lo otro importante? Cuando nosotros, por ejemplo, en este caso, estamos analizando la fuerza que se le aplica al auto, por eso no nos importa la masa de la persona que la está aplicando, porque la fuerza se aplica sobre el auto, por ende la masa que me importa a mí y la velocidad es al cuerpo en donde se le aplica la fuerza, que en este caso es el autito. Entonces, ¿qué teníamos nosotros? Teníamos que la fuerza por el tiempo, que era el impulso, era igual a la variación de momentum, que era la masa, por delta velocidad, y eso era velocidad final menos velocidad inicial, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es la fuerza en este caso? 30 newton. ¿Cuánto es el tiempo? 20 segundos. 30 por 20, ¿cierto? ¿Cuánto es la masa? 400. La velocidad final es la que yo quiero conocer, así que la dejo como BF y la velocidad inicial es 0. Entonces, BF menos 0 es BF, ¿cierto? 30 por 20 son 600. ¿Sí? Como esto está multiplicando, pasa para el otro lado de la igualdad dividiendo. Entonces, la velocidad final va a ser 600 dividido en 400, que para la gente que está sacando los cálculos rápidos es 1,5 metros. ¿Por qué metros partidos por segundo? Porque recuerden que la unidad de medida de la velocidad es distancia partida en tiempo, distancia en metros y el tiempo en segundos. Entonces la alternativa correcta es la letra B, 1,5 segundos. Si se fijan no es complicado, pero tenemos que tener súper claro esta formulita inicial, ¿ya? Y tener cuidado con el tema de los cálculos. Cuando algo me dice que está en reposo significa que su velocidad inicial es 0. Esos tips siempre hay que tenerlos súper presentes. Y escribir los datos como lo hice yo se me hace mucho más fácil para después yo aplicar la fórmula. Entonces, ¿qué me está diciendo esto, chicos? Me está diciendo que esta persona empujó al auto con una fuerza de 30 newton. Este estaba en reposo, entonces lo sacó de su reposo, pero lo logró sacar
Y el automóvil tuvo una velocidad de 1,5, pequeñita porque es una fuerza pequeña, pero lo logró, ¿cierto? Lo logró sacar de este reposo. Me preguntan, ¿cómo sé que tengo que aplicar esa fórmula si no me dice nada de impulso o cantidad de movimiento? ¿Ya? Chicos, ¿por qué? Fíjense que nosotros en el transcurso de lo que hemos visto, la unidad de fuerza y movimiento, no hemos visto muchas fórmulas. De hecho, en la parte de diagramas de cuerpo libre, la única fórmula que se usa es fuerza es igual a masa por aceleración. Hacíamos las sumatorias de fuerza y ahí despejábamos, ¿cierto? Ahora, si yo estoy en la PSU y me sale esto, obviamente en el título no me va a poner problemas de impulso, ¿no? Pero yo sé que si me está hablando de Newton, o sea, me está hablando de fuerza, sí o sí estamos en esta unidad de fuerza y movimiento. Y si me está hablando de velocidad, con mayor razón me está hablando de momentum. Siempre que salga fuerza y velocidad, hablamos de cantidad de movimiento. Porque si fueran los otros tipos de ejercicios, por ejemplo, que nosotros veíamos que algo colgaba, o la ley de Hooke, que teníamos un resorte, también salen datos de fuerza, pero me está preguntando por otras cosas, ¿ya? Siempre que combine esta idea de fuerza y velocidad, me está hablando de cantidad de movimiento, ¿ya? Ahora, ejercicio 2, muy similar al anterior, chicos, así que para que sigan participando. Dice, un vehículo de 100 kilogramos se desplaza a una velocidad de 50 kilómetros por hora. ¿Cuál es la fuerza requerida? Aquí me está preguntando por la fuerza. Entonces, empecemos a escribir lo que yo les dije. Datos. Súper importante. Para la persona que me estaba preguntando también cómo yo saber, una vez que yo tenga mis datos, se me va a hacer fácil. Fíjense, fuerza y velocidad. Entonces, sí o sí me está hablando de momentum o impulso, ¿ya? De alguna forma voy a poder llegar, pero cuando mezcla la fuerza con la velocidad, siempre me habla de impulso o cantidad de movimiento, ¿ya? Entonces, un vehículo de 100, entonces su masa es igual a 100 kilogramos. ¿Qué significa que su masa está en kilogramos? Significa que está en sistema internacional. Entonces, todo, chicos, tiene que estar en sistema internacional. Entonces, esto va a implicar, dice, se desplaza con esta velocidad, o sea que su velocidad inicial, esta ya no está en reposo, se desplaza con una velocidad inicial de 50 kilómetros partido por hora, ¿cierto? Después vamos a hacer la transformación. Dice, ¿cuál es la fuerza requerida? Me está preguntando, esta es mi incógnita, la fuerza requerida para que su velocidad, o sea que su velocidad final, sea de 70 kilómetros partido en hora, transcurridos un tiempo de 10 segundos de su aplicación, ¿sí? Súper importante. Fíjense, yo tengo que mirar primero que todas mis alternativas. ¿Cuál es, en la fuerza, que es la incógnita, está en sistema Newton? Por ende, sistema internacional. Significa que todos los datos los tengo que tener en sistema internacional. La masa está en kilogramos, así que está ok. Las velocidades están en kilómetros partido por hora. Entonces, estas yo las voy a tener que transformar. Para la gente que tiene con problemas de transformación de unidades, nosotros hicimos una clase que, si no me equivoco, es la 2 o la 3, en donde enseñé cómo transformar unidades, ¿ya? Y ahora solo voy a poner el dato, que dice que en este caso son 50 kilómetros partido por hora, es lo mismo que 13,88 metros partidos por segundo. Ahí la convertí de kilómetros partidos por hora a metros partidos por segundo, porque necesito todo tener en sistema internacional, porque mi respuesta está en Newton. Y 70 kilómetros por hora, es lo mismo que 19,44 metros partidos por segundos. Entonces ahora, como pregunta el compañero, ¿cómo sé yo en la prueba? Porque claro, es súper coherente lo que él pregunta, porque yo ahora les di el título, les dije, vamos a ver impulso y cantidad de movimiento. Pero fíjense, yo voy a ver los datos y voy a decir, me está combinando la fuerza con velocidades, más encima con masa y tiempo. O sea, fuerza por tiempo es igual a masa por velocidad, ¿sí? Entonces la fuerza es mi incógnita, la dejo como una F. ¿Por un tiempo de cuánto? De 10 segundos. Una masa de 100 y acuérdense que este es delta velocidad, perdón. O sea que sería velocidad final menos velocidad inicial. La final es 19,44, aquí me va a quedar súper justo, menos la inicial que es 13,88.
88. Perdón por lo justo que quedó ahí, chicos, pero espero que lo entiendan. Entonces, fíjense, en este caso tenemos esta diferencia de 19,44 menos 13,88 es de 5,56. O sea, me va a quedar que 100, la diferencia que está acá es de 5,56, ¿ya? ¿Por qué no me conviene multiplicarlo al tiro? Porque estoy trabajando con potencia de 10, ¿ya? Y como este está multiplicando, pasa para acá dividiendo, ¿sí? Y acá me queda solo fuerza. Fíjense, primero que todo, este 10 se puede simplificar con un cerito del 100. Me quedaría 10 por 5,56. Ahora, cuando yo multiplico por una potencia de 10, lo único que tengo que hacer es correr la coma. En este caso, como tengo un 0, corro la coma solo un espacio. Entonces, 10 por 5,56 es lo mismo que 56,6. Entonces, la fuerza medida en Newton, porque está todo en sistema internacional y la fuerza se mide en Newton, la respuesta correcta sería la letra D. 55,6 es necesaria la fuerza que se debe aplicar a este auto para yo... Porque primero, fíjense, imagínense soy yo la que está aplicando esta fuerza sobre el auto. Inicialmente, el auto va con una velocidad, pero yo quiero que esta aumente la velocidad. Entonces yo tengo que aplicar una fuerza de 55,6 en el auto para obtener esta variación de velocidad, ¿ya? Entonces, alternativa correcta, letra D. Letra D. Muy bien, chicos. Muchas dijeron letra D, así que vamos súper bien. Vamos con el ejercicio 3. Ya empezamos a ver todo lo que es choque, que es lo que nos importa más en este minuto, ¿cierto? Entonces, esto es súper lo mismo, datos, pero ya están hablando de choque. Fíjense, dice, vamos a leer primero el enunciado y después vamos a hacer lo que hicimos anteriormente. Un automóvil de 500 kilogramos de masa se mueve a 90 kilómetros partido por hora. Tenemos un automóvil con una masa que se mueve a 90 kilómetros por hora. Cuando es chocado en su parte posterior por una camioneta de masa 1000 kilogramos que se movía a 150 kilómetros por hora. Si la camioneta luego del choque se mueve a 100 kilómetros por hora, ¿a qué velocidad lo hará el auto? Choque, ¿cierto? Y fíjense, me está diciendo que una se mueve con una velocidad y la otra con otra velocidad. ¿Qué significa esto? Que no quedan pegaditos. Si no, me diría también que es un choque plástico o me tendría que mencionar que después del choque los autos quedaron pegados y ahí nosotros podríamos decir que se mueven con la misma velocidad ambas, pero en este caso no lo es. ¿Ya? Entonces vamos con los datos. Vamos a tener que diferenciar entre, fíjense, dice un automóvil. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este caso, chiquillos? Ay, no sé qué, espérenme. Algo raro pasó. Ahí sí. Nosotros tenemos un auto, que lo voy a hacer más pequeñito y le voy a poner una A, ¿sí? Dice que lo chocan por su parte posterior. Supongamos que el auto se mueve para allá. Esta es la parte de adelante. Viene una camioneta que la voy a hacer más grande, ya para que se entienda que es la camioneta. Y este también se venía moviendo en ese sentido y lo choca, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo el problema. Entonces, ¿qué dato me está dando? Me está dando un automóvil de 500 kilogramos de masa, o sea, la masa del automóvil, la masa de este que está acá. Le vamos a poner masa de A y masa de C. La masa del automóvil es igual a 500 kilogramos, ¿ya? 500 kilogramos. Chicos, les pido perdón siempre por cómo quedan mis números, pero es que escribo con el mouse, por eso queda tan feo. Espero que se entienda así. Se mueve A. Entonces, la velocidad del auto es de 90 kilómetros por hora, ¿cierto? Eso es lo que me está dando del auto, kilómetros partido en hora. Cuando es chocado en su parte posterior por una camioneta de masa. Entonces, la masa de la camioneta, en este caso, es de 1000 kilogramos, ¿ya? 1000 kilogramos que se movía, o sea que la velocidad de la camioneta antes del choque, ¿ya? Antes, es igual a 150 kilómetros, partido en hora, ¿ya? Si la camioneta luego del choque, fíjense, este 150 es la velocidad antes del choque. La velocidad después del choque lo voy a poner como con un prima aquí, como con una tilde, para que se diferencie. Después del choque es de 100 kilómetros partido por hora,
Obviamente la masa no va a variar, pero sí la velocidad antes y después del choque. Fíjense, una camioneta de 1000 kilogramos venía con una velocidad de 150 y después del choque de 100 kilómetros por hora. Este auto venía adelante, que es el que lo chocan, con una masa de 500 kilogramos, tenía una velocidad antes del choque de 90 kilómetros partido por hora y me dice, ¿cuál es la velocidad que lo hará el auto? O sea, me está preguntando por la velocidad del auto después del choque, con esta comilla también. Esa es mi incógnita, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros ya, si me está hablando de colisión o choque sí o sí, momentum, cantidad de movimiento o momentum, ¿cierto? ¿Y qué les dije yo? En el choque que tenemos que el momentum inicial o antes del choque es igual al momentum final o después del choque, ¿ya? Ahora, ¿con qué tenemos que tener cuidado? Que el momentum, chicos, es característico de cada cuerpo. Si acá tenemos dos cuerpos en colisión, vamos a tener dos momentum. Entonces, antes del choque vamos a tener la masa del auto. Recordemos que momentum es masa por velocidad. Por la velocidad del auto más la masa de la camioneta por la velocidad de la camioneta. Esto es lo que yo le estaba diciendo. Y las velocidades antes del choque, ¿ya? Esto va a ser igual a la masa del auto por la velocidad del auto después del choque, que le pusimos una prima, más la masa de la camioneta por la velocidad de la camioneta después del choque. Aquí vemos la conservación del momentum angular. Fíjense, el momentum de los autos antes del choque, que son estos que tengo acá, es igual a los momentum de cada auto después del choque, ¿sí? Eso se refería con momentum inicial es igual a momentum final. Y tener en cuenta que momentum es característico para cada móvil. Por eso acá yo hice el del auto más el de la camioneta, ¿sí? Entonces vamos ahora solo poniendo datitos. Tenemos que la masa del auto es de 500, ¿cierto? 500 por la velocidad del auto antes del choque, que es 90. Porque en este caso, chicos, no importa cambiar las unidades de medida. Porque tengo kilogramos, kilómetros y hora. Porque porque nos preguntaba por fuerza y la fuerza estaba en newton. Y newton implica kilogramo, metro partido por segundo al cuadrado. Metro y segundo al cuadrado. Acá no, solo estamos trabajando con masa y velocidad. Y de hecho, fíjense, las velocidades de la alternativa están en kilómetros partido por hora. Por eso en este caso yo no tengo que cambiar las unidades de medida, ¿sí? Ya, más la masa de la camioneta, que era 1000, ¿cierto? Por la velocidad de la camioneta antes del choque, que era 150. Esto va a ser igual a la masa del auto, que sigue siendo la misma, pero por una velocidad después del choque que nosotros no conocemos y que es la que queremos conocer, y por eso le pusimos un prima para reconocer velocidades antes y después del choque. Y la masa de la camioneta, que es la misma, 1000, por la velocidad después del choque de la camioneta, que en este caso era 100. ¿Sí? Y ahora fíjense, me quedó solo incógnita la velocidad después del choque del auto. 500 por 90, yo tengo los cálculos por aquí para que se nos haga más rápido. 500 por 90 es 45.000. Y 1000 por 150 es 150.000. Si yo sumo estas dos cantidades, chicos, me va a dar 195.000. La gente que queda con dudas, que haga los cálculos tranquilo en su casa. 50 por 90, 45.000. Y acá me da 150.000. Y la suma me da 195.000. Es igual a... Acá me queda 500 por la velocidad del auto después del choque, que es lo que quiero conocer, más, y 100.000 por 1000 son, o sea, 1000 por 100 son 100.000, ¿cierto? Ahora, si esto está sumando, fíjense, está sumando, pasa al otro lado de la igualdad restando, o sea, me va a quedar 195.000 menos 100.000, que serían 95.000, ¿cierto? Porque aquí está positivo, entonces va a pasar por este otro lado de la igualdad restando, ¿sí? Y acá este otro lado me va a quedar 500 por la velocidad del auto después del choque. Entonces, quiere decir que la velocidad del auto después del choque, como este está multiplicando, va a pasar para acá dividiendo. Y 95.000 dividido en 500 me da que es
90 kilómetros partido. Yo hice los cálculos rápidos, pero usted hágalos lentos. Lo que se hizo de este paso a este paso es 95.000, como estaba multiplicando, pasa dividiendo. Entonces acá, fíjense, lo más fácil siempre es simplificar los ceritos y me quedaría 950 dividido en 5 y eso me va a dar 190. Entonces, ¿cuál es la velocidad del auto después del choque? 190 kilómetros por hora. Ahora, ¿qué es importante de analizar? Quiero que se fijen en algo. Fíjense que la camioneta, que fue la que chocó al auto, su velocidad inicial, con la que venía antes del choque, es más grande que su velocidad después del choque. Pero el auto que fue el que fue chocado, su velocidad antes era de 90 y después es mayor, de 190. ¿Por qué pasa esto? Voy a sacar los cálculos para que puedan ver, para que yo les explique. ¿Ya? Pero acuérdense, alternativa correcta, letra A. ¿Sí? Entonces, chicos, quiero que se fijen en algo. Acá venían los dos autos, ¿cierto? Este fue el que chocó a este otro. Entonces, como este fue el que chocó a este otro, este tenía una velocidad inicial de una cierta cantidad, pero como este agarró un impulso mayor, por ende, tuvo una mayor velocidad. Y como este lo chocó, también siguió en movimiento, pero mucho más lento que inicialmente o antes del choque. ¿Ya? Eso es súper coherente también con la respuesta que nos da. Entonces, como dice una compañera, letra A. Alguien está preguntando, ¿siempre se divide en 3,6? Ah, de cómo transformar. Ya, alguien me dice si puedo dar una explicación flash de cómo convertir. Veámosla ahora. Voy a hacer el otro ejercicio y voy a dar la explicación flash de cómo convertir de kilómetros a hora a metros partidos por segundo. ¿Ya? Chicos, la única diferencia, por ejemplo, muy buena pregunta que nos hace compañero Sebastián. En este caso, ¿qué pasaba con los autos? Iban en la misma dirección y mismo sentido, ¿cierto? Los dos se iban moviendo así, pero este iba más lentito, por eso este lo alcanzó y lo chocó, ¿cierto? ¿Qué pasa si ahora vienen? Como iban en la misma dirección y el mismo sentido, las velocidades eran todas positivas, todo era positivo porque se movía todo para el eje X positivo. ¿Qué pasa ahora si vienen así? Súper buena pregunta, ¿ya? ¿Qué pasa si vienen así? ¿Ya? Fíjense, vienen en la misma dirección, pero en distintos sentidos. Entonces, en este caso, yo tengo que considerar esta velocidad positiva y esta otra velocidad la tengo que considerar negativa. Supongamos que en este caso, con las mismas velocidades que se mueven, por ejemplo, el primero se movía con 90 y el otro con 150, ¿cierto? Vienen este con 90 y este con 150. A la hora de ponerlo en la fórmula, este se mueve con una velocidad 150 positivo y este con menos 90 kilómetros partido por hora. Así que es súper buena esa pregunta. Recuerden que estamos trabajando con vectores, así que si vienen de frente, lo único que cambia es el signo de las velocidades, porque en este caso la velocidad es el vector, ya la masa no. La masa es una escalar, así que la masa siempre va a ser positiva, ¿ya? Y ahora vamos con la pregunta desafío de la Universidad Mayor y vamos a agradecer entonces a la Universidad Mayor por ayudarnos en este proceso. Entonces, pregunta desafío. Ya dice, dos cuerpos de masa 1,2 kilogramos y 0,8 kilogramos se desplazan sobre una superficie horizontal sin rozamiento. ¿Por qué es importante eso? Si hubiese roce, ya tenemos una fuerza externa en los cuerpos, por ende no tendríamos conservación del momentum angular, ¿ya? En la misma recta y con igual sentido, ¿sí? Sufren un choque plástico. ¿Qué significa que sea plástico? Que chocaron y se van juntitos. ¿Con qué velocidad se moverán después? Inicialmente lo hacían a 6 metros partidos por segundo y 4 metros partidos por segundo. Entonces, dibujitos y datos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que me está diciendo? Tenemos dos cuerpos. Este va a ser el cuerpo... mira, vamos a dejar uno negrito y uno blanco, ¿ya? Para que se entienda. El cuerpo 1 va a ser el negrito y el cuerpo blanco va a ser el que no está pintado. Entonces, el cuerpo blanco dice que se están moviendo ambos en misma dirección y sentido. Fíjense, una superficie horizontal en la misma recta, o sea, en la eje X, con igual sentido. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo mismo que en el anterior, no vamos a tener que cambiar el signo de las velocidades porque van ambas en el mismo sentido, ¿ya? No tenemos una con distinto sentido que la otra.
¿Ya? ¿Y qué dice? Que una tiene, por ejemplo, supongamos que la masa de que es la 1, me está diciendo que es de 1,2 kilogramos. Y después me dice, con velocidades que se moverán después inicialmente lo hacen. O sea que la velocidad inicial o antes del choque de 1 es de 6 metros partido por segundo. Por otra parte tenemos este otro, que también es coherente porque dice que tiene una masa del 2, que es de 0,8 kilogramos, pero que tiene que ser menor que la otra, porque si no, si esta se moviera más rápido que la negrita no la podría alcanzar, ¿cierto? Entonces la velocidad del 2 también es positiva, ¿por qué? Porque van en la misma sentido y dirección que la 1, es 4 metros partido por segundo, ¿sí? Y ahora me dice, ¿con qué velocidad se moverán después del choque? Como es un choque plástico, significa que en un momento chocaron. Esto es antes del choque. Y después del choque, ¿qué significa? ¿Qué es lo que pasa? Como es plástico, se van a mover, se van a quedar pegadas, así. ¿Ya? Se van a quedar pegadas. Entonces se mueven como un solo cuerpo, ambas van a tener la misma velocidad, que le voy a poner V'. Ni 1 ni 2 porque es la misma velocidad para ambos cuerpos, porque se están moviendo juntitas como uno solo. ¿Ya? Entonces lo mismo. El momentum antes del choque o inicial va a ser igual al momentum después del choque o final. ¿Sí? Inicial, ¿qué tenemos? Masa 1 por velocidad 1. Es el momentum del cuerpo 1 antes del choque. Sería 1,2. Importante. La alternativa está en metros partidos por segundo, entonces acá tenemos kilogramos y metros partidos por segundo. Nada que cambiar. Entonces, el momentum del cuerpo 1 es masa por velocidad 1,2 por 6. Más el momentum del cuerpo 2 antes del choque, que sería 0,8 por 4. ¿Cierto? Y viene, en este caso, chicos, como, fíjense, yo lo podría hacer por separado. Quiere decir esto, que la masa 1 o el cuerpo 1, que tiene la misma masa, 1,2 por la velocidad que tienen, el momentum del cuerpo 1 después del choque, más sería 0,8 la masa del cuerpo 2 por la velocidad después del choque. Esto que está aquí es exactamente lo mismo que yo ponga velocidad por paréntesis 1,2 más 0,8. ¿Qué estoy haciendo ahí? Factorizando por un término en común, que es la velocidad. Entonces yo sumo esto y después lo multiplico por la velocidad. Es exactamente lo mismo. Entonces ustedes en la prueba pueden poner directo este punto que está arriba. No es necesario que hagan esto. Lo hice de esta forma para que no se confundan. Pero esto que está aquí es lo mismo que está ahí arriba. ¿Ya? Entonces, la velocidad después del choque, y tengo acá que sumar 1,2 más 0,8 me da exactamente 2, ¿cierto? ¿Sí? Y en este otro caso, 1,2 por 6 me da 7,2 y 0,8 por 4 me da 3,2. 7,2 más 3,2 es 10,4, ¿sí? Entonces, fíjate, este está multiplicando, entonces va a pasar para este otro lado, dividiendo. Y 10,2 dividido en 2 es igual a 5,2. Entonces, ¿con qué velocidad se mueven después del choque? 5,2 metros partidos por segundo. ¿Sí? Súper importante eso. Entonces, ¿qué es lo que cambiaba? Esta parte de acá, chicos, porque al ser un choque plástico, que me lo dice el enunciado, quiere decir que ya se mueven juntitas, no que se fueron por separado. Por ende, al moverse juntas como un solo cuerpo, ambas van a tener la misma velocidad después del choque, ¿ya? Ahora, con respecto a lo que preguntó su compañero sobre el tema de si no van todas en el mismo sentido, ¿ya? Voy a ponerle, supongamos que en este mismo caso, ¿ya? Esta era una pelotita, supongamos. Esta se mueve hacia allá inicialmente y esta otra pelotita se mueve hacia acá inicialmente. Fíjense, van en la misma dirección pero en distintos sentidos. Supongamos que esta se mueve a 2 metros partidos por segundo y esta se mueve, a 4 metros partidos por segundo. Independiente de la masa. Este es el cuerpo 1 y este es el cuerpo 2.
Entonces cuando yo hago esto de la sumatoria, de sumar los momentum, antes del, por ejemplo, este es el caso antes del choque. Entonces el cuerpo 1 sería su masa, la masa del 1, que yo no lo especifiqué, pero su masa, que no va a cambiar, en este caso por 2, pero aquí en vez de más va a ser menos. ¿Por qué? Porque en el otro caso era más porque ambas se movían en el mismo sentido, pero acá la velocidad del cuerpo 2 es en la misma dirección, pero en distintos sentidos. Entonces acá va a ser la masa del 2 por 4. ¿Ya? Y después del choque, ¿qué va a pasar? Estas van a chocar y la bolita 1 después del choque se va a ir en ese sentido y la bolita blanca se va a ir en ese sentido. Entonces acá también, fíjense, ahora esta es la que tiene la velocidad positiva y esta es la que tiene la velocidad negativa. Entonces esto cuando yo digo más o menos va a depender de si ambas se mueven en la misma dirección y sentido como lo vimos nosotros, todo positivo. Pero si lo hacen en sentidos contrarios, es súper importante que yo haga este análisis de los signos porque las velocidades son vectores, ¿ya? Eso, siempre un sistema de referencia. Así que con eso respondo lo que preguntó su compañero Sebastián. Espero que no les quede duda con eso. Cuidado siempre cuando trabajamos con vectores porque hay que tener cuidado siempre con estos signos debido a porque tienen magnitud, dirección y sentido. ¿Ya? Con esto hemos finalizado entonces la clase de hoy. Voy a hacer un pequeño así, muy pequeño de cómo pasar de kilómetros partido por hora. Supongamos 10 kilómetros partido por hora a metros partidos por segundo. Hay gente que se aprende cosas de memoria, chicos, y no está mal. Cada uno usa sus capacidades como ustedes puedan. Pero, como algunos, por ejemplo, dicen, ya, si de tal a allá multiplico por 3,6 o divido por 3,6. ¿Qué les recomiendo yo? En este caso, ¿cuántas variables quiero cambiar? Kilómetro lo quiero pasar a metro y hora a segundo. Por ende, voy a tener, estas son multiplicaciones de dos fracciones. El kilómetro está arriba. Si yo quiero que se vaya, lo voy a poner acá abajo para que después yo tacharlo, ¿cierto? Y quiero que aparezca el metro. Ahora, la hora está acá abajo, entonces la pongo acá arriba porque quiero que desaparezca y quiero que acá abajo aparezca el segundo. Entonces nosotros sabemos que una hora tiene 3.600 segundos, ¿cierto? Y que un kilómetro tiene 1.000 metros. Y en este caso lo único que tengo que hacer es 10 por 1.000 por 1, me va a dar algo y eso lo voy a dividir en 3.600. Por eso sale esta idea de que yo multiplico por 3,6 o divido por 3,6. Entonces fíjense, aquí ¿qué es lo que voy a hacer? Simplificar kilómetro, kilómetro, hora con hora y me va a quedar metros partidos por segundo. Supongamos ahora que ustedes tienen 10 kilómetros partidos por segundo y yo quiero pasarlo a metros por segundo. Yo ya tengo los segundos, entonces solo quiero pasar de kilómetro a metro. Lo mismo, como está acá arriba, lo pongo acá abajo porque quiero que se vaya y aparezca el metro, ¿sí? Y el segundo ya está, así que no voy a poner otra fracción más. Y lo mismo, un kilómetro tiene mi metro. Y ahí hago 10 por 1.000 dividido en 1, ¿sí? Y ahí me va a quedar kilómetro con kilómetro, se me va y me queda la unidad en metros partidos por segundo. Y así, para cualquier unidad de medida, yo siempre las transformaciones le hago mediante estas multiplicaciones de fracciones, ¿sí? Para que no se les vaya a olvidar, ¿sí? Ya, chicos, entonces con esto hemos finalizado la pregunta de desafío, por ende la clase entera, espero que le haya quedado súper claro. Con esta clase finalizamos la unidad de plan común. Aún recuerden que yo voy a dar avisos de cuando empecemos con el electivo de física, de lo que es fuerza y movimiento. Ya en la próxima clase empezamos con energía. ¿Ya, chicos? Así que espero que les haya quedado todo súper claro. Y a la gente que no, hay que volver a ver las clases y practicar harto nada más. ¿Ya? Ya, chicos, fue un gusto estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias a la gente que siempre aporta positivamente a la clase. Así que cuídense mucho. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia,
comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.